Hermanos, Juan capítulo 8, versículo 32. Y damos la bienvenida a cada uno de los que nos visitan por primera, segunda ocasión. Gracias por acompañarnos, nos sentimos muy bendecidos de tenerlos con nosotros en este día. Libro de Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo... ¿Saben de qué, hermanos? Que ¿por qué no leemos de una vez, hermanos, el versículo 31 y el versículo 32? Yo sé que nomás les di el versículo 30 y 32 allá arriba, pero el versículo 31 y 32 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios, hermanos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Importante escuchar esta parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, es lo que dijo Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora tiene un punto y coma y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He titulado este mensaje, hermanos, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No como dicen en el internet pusieron la verdad os libre. Pero es el título, la verdad os hará libres. Amén. Oremos todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Señor, gracias por permitirnos poder pararnos detrás de tu hermosa iglesia, Señor, y poder compartir con tu iglesia, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón. Señor, háblanos a nuestra vida, Señor, háblanos a nuestro corazón. Permítenos comprender tu palabra, Señor, pero sobre todo permítenos aplicar tu palabra, divino Señor. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesucristo, mi Padre Santo, y a ti siempre daremos toda la honra y toda la gloria, mi Señor. En tus manos nos encomendamos. Amén, Señor Jesús, amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, estamos muy contentos porque el día 19 de este mes, hermanos, el día 19 de este mes, hermanos, estamos celebrando unos bautizos y también una boda aquí en la iglesia. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que desde los días de Noé, de los tiempos antiguos, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y damos gracias a Dios por estos hermanos, hermanas, amigos que dicen: yo entiendo que necesito a Cristo en mi vida. Así es que nos vamos a gozar con la ayuda de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y titulé este mensaje: la verdad os hará libres. Y quiero empezar preguntándoles, hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios por la libertad de esta gran nación? ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos verdaderamente le dan gracias a Dios por la libertad de esta gran nación? Estamos contentos porque estamos en una gran nación a donde tenemos libertad de expresión. Podemos predicar la palabra. Podemos tener el privilegio de tener un lugar como este donde nos reunimos, cantamos abiertamente, adoramos abiertamente. Si queremos tener 2 servicios, pues tenemos 2 servicios. Si queremos tener 3, tenemos 3. Y es la libertad que Dios nos da, que gozamos de este país. No todos los países tienen esa libertad. Hemos hablado en el pasado de países donde el ser cristiano, el tener una Biblia, es una pena prácticamente de muerte. Tienen que adorar a Dios en alguna cueva, en algún lugar escondido. No pueden decir abiertamente al compañero de la escuela de trabajo: te invito a un estudio de la palabra, porque saben que puede ser la horca, puede ser prácticamente la muerte. Pero estamos en un país donde hemos sido tan bendecidos porque este país tiene libertad de expresión y estamos contentos por eso. Estamos contentos porque Dios nos ha bendecido en esta gran nación, hermanos. La libertad, hermanos, titulé este mensaje: la libertad os hará libres. Y quiero empezar hablando un poco de la libertad. La libertad, hermanos y amigos que nos visitan en este día, es la capacidad y el derecho humano de actuar según nuestra propia voluntad y razón. Escuche bien lo que es la libertad.
La libertad es la capacidad y el derecho humano que todo humano tiene de actuar según nuestra propia voluntad y nuestra propia razón, asumiendo esa meterla en el corazón y en la cabeza, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. O sea, todos merecemos ser libres en nuestra forma de pensar, actuar, vivir, pero que nunca se nos olvide que lo que hablamos, decimos, actuamos o vivimos siempre traen consecuencias en la vida. Y no podemos pedir libertad para hacer lo que quieramos y cuando viene el problema correr a los padres y decirle: resuelve mis problemas. Qué rápido se pusieron serios. No podemos correr a los padres y decirle: arregla mis problemas. Soy libre para hacer mis decisiones, pero sé que mis decisiones provocan también el asumir responsabilidades de mis actos, de los actos. A nadie le gusta estar bajo el yugo opresor de alguien más. ¿A quién le gusta estar bajo el yugo opresor de alguien más? Yo me recuerdo cuando yo era joven, ahí viene mi mamá de nuevo a decirme: te va a ir mal, te va a esto, y dice: ay, Dios mío, de nuevo la mamá, ya, por favor, ya entendí. Y no entendía, la verdad. ¿Alguien se acuerda de eso, hermanos? ¿Qué madre o qué padre que no? Yo digo mi madre porque como no tuve padre, ¿no? Pero ¿qué madre o padre que no, que ama a sus hijos, no le dice y uno está como que se molesta, ¿no? A nadie le gusta estar bajo el yugo del opresor. Toda persona que es oprimida por algo o por alguien más internamente desea ser libre de esa opresión. ¿Alguien puede decir amén? Desea ser libre de esa opresión. El día de ayer estuvimos en la hermosa casa del hermano Germán, los hermanos que pudieron llegar, y se estaba celebrando el 250 aniversario de la independencia o de la libertad, si lo podemos decir de esa forma, de esta nación, de la mano de los opresores británicos. Ayer hicimos fiesta. Ayer no importó gastar en los cohetes. Martita quemó cohetes en la casa, porque estábamos celebrando 250 años de la independencia o la libertad de esta gran nación de la mano opresora de los británicos. Y se cree, hermanos, de acuerdo a la historia, que los estadounidenses por sí solos no hubieran podido lograr lo que era la liberación o su independencia o su libertad de los británicos. La historia enseña que tuvo que interceder Francia para poder ayudarlos. Eso enseña la historia. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Tuvo que interceder los españoles para poder venir y unirse a las fuerzas armadas de los estadounidenses para pelear contra los británicos y de esa forma poder lograr ser libres. Porque una vez más, a nadie le gusta estar bajo la mano opresora de alguien más, sea para algo bueno o sea para algo malo. A nadie le gusta estar bajo la mano opresora de alguien más. Y esta nación, hermanos, tuvo su libertad o su independencia 250 años atrás. Todo país de este mundo ha luchado por su libertad. ¿Alguien dice amén? Sea de Guatemala, sea de El Salvador, sea de México, de Estados Unidos, todo país del mundo ha luchado por su libertad. Cuida su libertad, pelea por su libertad, muere por su libertad. ¿Estoy hablando un poquito fuerte, hermanos? El micrófono aquí ya me tiene un poquito sordo estas bocinas. Y a veces digo, no, voy a hablar, voy a ponerle en la primera y ya me voy. No puedo. No, ya, así es el modelo ya. Todo país de este mundo lucha por su libertad y muere por su libertad. La libertad es algo que todos merecen tener. La libertad es algo que todos merecen tener. En esta hermosa tarde, hermano, hermana, amigo, visitante, quiero recordarnos algo: que todos los que estamos en este lugar
seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos espirituales o no seamos espirituales, la palabra de Dios nos enseña que todos en este lugar somos personas espirituales. No solamente somos lo que el espejo nos enseña que somos. Nos ponemos delante de un espejo todos los días para mirarnos, y el espejo nos dice quiénes somos, y nos dice si subió de peso, si bajó, si está chaparrito, si está alto, si es moreno, si está perdiendo el cabello. Pero el espejo no nos dice todo lo que somos. En realidad, hermanos, la Biblia enseña que todos en este lugar somos espirituales. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Allí habla Pablo a los tesalonicenses y le explica lo que hace la formación de lo que es una persona. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto quiero decir, hermanos, que nuestro cuerpo solamente es el vehículo donde se mueve nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Nuestro cuerpo, lo que el espejo nos hace o refleja, solamente es el vehículo donde se mueve nuestra alma y nuestro espíritu. Todo pecado comienza desde la profundidad de nuestras almas. Todo pecado comienza desde la profundidad de nuestra alma. Ahí se inicia el pecado. Todo pecado comienza de la profundidad de nuestras almas, porque todo pecado es espiritual. Por eso no dice la palabra de Dios: toda carne que pecare esa morirá. Dice: toda alma que pecare, esa morirá. Y cuando Cristo nos resucita en un cuerpo incorruptible, hasta para ser condenados por la eternidad, nos levanta en un cuerpo incorruptible de adentro de nuestra alma. Alguien puede decir amén, hermanos. Todo pecado es espiritual, y por eso muchos tratan de arreglar sus vidas e intentan de una forma e intentan de otra forma, y simple y sencillamente no pueden, porque el pecado son ataduras espirituales, hermanos. Cristo mismo lo declara. Y dice Cristo en 8:34 de Juan: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no puede hacer nada si no viene alguien y lo libera. La raza afroamericana sufrió tristemente, no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países de Europa, del mundo, y se los llevaron como esclavos. Y ellos no querían ser esclavos, no querían el maltrato de la gente, de sus amos, no querían trabajar de noche a mañana, hermano. Pero ellos necesitaban que alguien los levantara, alguien los ayudara y alguien les proclamara libertad sobre sus vidas. Y gracias a Dios que aquí se levantó un decreto ya por donde estuvo Lincoln, y dio un decreto de libertad y que ya no hubiera esclavos en el país. Pero dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la persona quiere cambiar, pero no puede cambiar. La persona quiere ser mejor, pero no puede ser mejor, porque todo pecado empieza en el alma. ¿Alguien puede decir amén? Porque todo pecado empieza en el alma, y como el pecado su origen es espiritual, no podemos pelear contra la esclavitud del pecado con armas carnales. Podremos intentarlo, podremos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero eso es todo lo que podemos hacer para poder acabar con las ataduras de la esclavitud del pecado. Tiene que aparecer alguien mayor que el pecado. Para poder acabar con las ataduras del pecado, tiene que aparecer alguien mayor que el pecado. Siento que exploto por dentro. Echeme una sonrisa aunque sea. ¿Qué mira? ¿Mira cruz o mira un círculo? Que manta la bu, macie, monfri, monaliano. A ver, habla tan buen francés aquí ustedes van a hablar. Todo pecado es espiritual.
todo empieza en lo profundo del alma. Y por eso, aunque hay gente, escuche bien, hay gente que va a Alcohólicos Anónimos y se come toda la literatura. Me dijo una vez una persona: he estado 3 veces en Alcohólicos Anónimos y 3 veces me he comido toda la literatura de los Alcohólicos Anónimos y no he podido dejar el vicio. He estado en este reclusorio, he estado en este lugar de rehabilitación y no he podido soltar, o no me ha podido soltar lo que estoy cargando. ¿Sabe por qué? Porque todo pecado es espiritual y empieza en el alma, y la carne no puede hacer nada más que mostrar si está inclinado al pecado o si no está inclinado al pecado. Y por eso digo, hermanos, todo necesita que alguien venga y que restaure la vida y que dé libertad. Y para que nosotros podamos ser, hermanos, liberados de la esclavitud del pecado, tiene que aparecer alguien mayor que el mismo pecado. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Tiene que aparecer alguien mayor que el mismo pecado. Y Cristo dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Oh, hermano, eso no lo pudo decir Buda. Eso no lo pudo decir, hermano, José Smith. Eso no lo puede decir ni un Fernando Flores. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien puede decir amén con lo que estoy diciendo, hermano? En Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No quiero que me tome a mal, ni mucho menos quiero que incomodar a nadie. Pero si usted está practicando abiertamente el pecado, usted necesita a Cristo en su vida. Ay, Señor. Es que la verdad. Y esto no solamente es para el visitante, el hermano, la hermana, para mí. Amén. Gracias por 2 veces, hermano César. Amén, amén. Eso es para todos nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, todo el que vive abiertamente y practica el pecado necesita a Cristo en su vida. Él es el único que puede deshacer las obras del diablo. No hay nada, no hay un remedio casero, no hay un desenfriolito, no hay una terapia de alcohólicos, de drogadictos. No, el único que puede deshacer las obras del diablo, porque el pecado es espiritual, es nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso al cual servimos nosotros. ¿Alguien puede decirme esta hermosa tarde, hermanos? Es el único que puede hacer las obras del diablo. Todos los que ya no son esclavos del pecado, de un fuerte amén. Gloria a Dios. Yo dije, nadie va a decir amén. Todos los que ya no son esclavos del pecado, digan amén. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y no estoy diciendo los que son perfectos. Escuche bien, ponga oído a lo que voy a decir. Y no estoy diciendo los que son perfectos. Estoy hablando de los que están conscientes de lo que es el pecado, pero también están conscientes de lo que Cristo puede hacer. No solamente estamos conscientes de lo que es el pecado, pero estamos conscientes de lo que Cristo puede hacer. Y ahora nos negamos a ser controlados por el pecado. Me niego rotundamente a estar esclavizado una vez más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y no con eso estoy diciendo que soy perfecto. Permítame ir más adelante. Pero yo ya conocí al libertador de mi vida. Ya conocí al único que puede luchar contra el espíritu que me tenía esclavizado en el pecado. Y ahora sé que no dependo de mí, depende de mi Dios. Y que mi Dios es suficiente para romper toda atadura del pecado. Alguien tiene que decir amén esta hermosa tarde. Que mi Cristo es suficiente para perdonar, para restaurar, para liberar. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. Estamos conscientes de quién es Cristo, que puedes hacer, y ahora nos negamos para ser controlados por el pecado. Alguien tenga que decir amén, hermanos.
Cristo sabe que cometemos errores. Cristo sabe, nuestro Dios sabe que cometemos faltas. ¿Quién de aquí no comete errores? ¿Quién de aquí no comete faltas? ¿Quién de aquí no peca? Oh Dios mío, por favor, todos pecamos, hermano. ¿Quién de aquí no peca, hermano? Que no somos perfectos, hermano. Él sabe que no somos perfectos y que nunca lo lograremos llegar a ser estando en esta carne, hermano. Y no con esto estamos dando luz verde para que se vaya y peque contra Dios, no, Señor. Pero Juan nos recuerda algo muy importante. Y mire cómo nos habla Juan, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Él dice: mira, amigo, yo sé que tú eres una carne todavía, y aunque quieras o no quieras, vas a faltar a Dios, vas a faltar a tu Dios que tanto ama. Y Juan nos recuerda y nos dice: hijito. Esta palabra me encanta, hermano. Juan era esa persona tierna, amorosa, hermano. No dice bruscamente hijos de Dios, nos dice hijitos. Así como cuando su hijo se acerca y le dice: mira, mi hijito, no quiero que te vaya mal. Juan nos recuerda y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Ahora tenemos a Jesucristo. Ahora el pecado me quiere atar una vez más. Ahora el pecado me quiere retener una vez más. Ahora el pecado me quiere hacer esclavo una vez más. Pero Juan me recuerda: hijito mío, estas cosas te escribo para que no peques contra Dios. Pero si pecas, abogado tienes para contigo, a Jesucristo. Juan dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabe de qué? Eso solamente se aplica en aquellos que han conocido a Jesucristo, en aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, en aquellos que no pecan deliberadamente, en aquellos que por la imperfección de nuestra carne natural, que somos humanos, faltamos a Dios, pecamos contra Dios. Pero nosotros nos arrepentimos, nos apartamos, y Él es justo y fiel para perdonarnos, y su sangre hasta el día de hoy, 2000 años después, nos sigue limpiando de todo pecado. Alguien tiene que decir: esta hermosa tarde, hermano: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. En otras palabras, desde el día en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, desde el día en que Él nos lavó con su sangre preciosa y nos justificó de la maldad del pecado, y ahora cuando por naturaleza caída humana faltamos a Dios y nos arrepentimos, Él es justo, Él es fiel para perdonarnos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Juan escribe, el amado Juan, Primera de Juan 4:4, una vez más vuelve a usar esa expresión, hijitos. Una vez más vuelve a usar la expresión, hijitos. Nos dice Juan: hijitos, que no se nos olvide, vosotros sois de Dios. Oh, qué hermosa palabra de Juan, hermano. Cuando usted falta a Dios, usted sabe que la cadena del pecado, de la maldición, ya fue quebrada por Dios. Ahora cuando faltamos a Dios, tristemente le fallamos a Dios, hermano, Juan nos recuerda y nos dice: hijitos, no quiero que se les olvide, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, el Dios que nosotros servimos no es cualquier Dios, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que libera. Alguien tiene que decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Es un Dios que libera. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos bien pecadores, hermanos? Tremendo los soldados, hermano Pedro. Usted se mira, tremendo los soldados. Dicen que tienen una mujer en cada pueblo. Usted no. Éramos tremendos con el pecado. Esclavos del pecado. ¿Qué puede ser un esclavo? Yo les he dicho, te los voy a contar una vez más. Cuando asaltaron mi tienda, la llantera,
La cámara detecta a las 2 de la mañana el ladrón. Y antes de mirar donde va a romper el vidrio, donde se va a meter, se avienta su persinada y dice: Diosito, en tu nombre, ayúdame y cuídame. Se persinó y se puso en las manos de Dios para poder robarme al prójimo. Eso es la esclavitud del pecado. Esa es la esclavitud del pecado. Y nada podemos hacer para librarnos de la esclavitud del pecado. Tiene que aparecer alguien mayor que el pecado. Y no importa quién sea, quién diga, quién hable, tiene que aparecer alguien mayor que el pecado que nos pueda hacer libres. Quiero decirle que Jesucristo es el mayor de todo lo que puede existir. Él es antes de cualquier cosa. Antes aún del mal, Jesucristo ya existía, hermano. Y Cristo se declara, hermano, como ese Dios que rompe cadenas. Y Juan nos recuerda y nos dice: hijitos, que no se nos olvide, ustedes ya son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, lo que está diciendo Juan, nos está diciendo: mira, mi hijo, mañana cuando le faltes a Dios, mañana cuando peques contra Dios, mañana cuando tristemente insultes a Dios con tus hechos, recuerda, número uno, que tú eres hijo de Dios y que el Dios que vive dentro de ti es mayor que el pecado, que te está tratando de una vez más esclavizar. Alguien puede decir amén, hermano, que te está tratando de esclavizar una vez más. Dice la palabra de Dios: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde. Dios es mayor que cualquier cosa que nos ata al pecado. Antes, escuche bien, antes caminábamos en los terrenos del diablo, hacíamos la voluntad del diablo, íbamos agarrados de la mano del diablo. Aún Cristo declara que le pertenecíamos al diablo. Qué palabra tan fuerte, pero es la verdad. Préstame un pañuelo, niña. Es la verdad. Antes caminábamos agarrados de la... ¿Alguien se acuerda cuando agarré de la mano del diablo? Alguien se agarraba de la mano. Nos lleva como el padre lleva al niño al kinder. Nos iba guiando. Se agarraba de la mano del diablo. ¿Alguien se acuerda? Hacíamos la voluntad del diablo. Ese ladrón se aventó. ¿Usted cree que Dios le dijo: mijo, ve y asalta a aquel? Es un predicador que anda ahí predicando. Ve y asáltalo para que le callemos. No, la ignorancia lo llevó a hacer esto. Pero hacía la voluntad del diablo. Él vino para hurtar. Acuérdense, el ladrón de ladrones es el diablo. ¿No? Hacíamos la voluntad del diablo. Íbamos agarrados de la mano del diablo. Caminamos agarrados de la mano del diablo. Y aún Cristo declara que éramos propiedad del diablo. Todos los que antes eran propiedad del diablo, digan amén. Dije todos los que antes, no los que todavía. Todos los que antes eran propiedad del diablo, digan amén. Qué poquitos, ay Dios mío. Quiere decir que si usted no era propiedad del diablo antes, a lo mejor todavía lo sigue siendo. Escuche bien como digo: todos los que antes eran propiedad del diablo, digan amén. Porque todos pecamos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos estábamos desechados, porque todos estábamos maldecidos, porque todos íbamos agarrados de la mano de Dios, porque todos hacíamos la voluntad de Dios, y porque todos Dios nos declaraba que éramos hijos del diablo. Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No es algo que digo yo de mi boca, es que cuando yo vivo de acuerdo al pecado, cuando yo camino agarrado de la mano del pecado, cuando yo hago la voluntad del pecado, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y qué triste es que se hubiera terminado la historia de la humanidad en ese entonces, pero Dios no se conformó con ese diagnóstico, y Él declara: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Antes caminábamos agarrados de las manos de Satanás, pero Cristo apareció en la vida de nosotros. Antes hacíamos la voluntad del diablo, pero Cristo apareció en nuestra vida. Antes estábamos predestinados al lago de fuego y de azufre, pero Cristo apareció en la escena de nuestra vida, hermano, y Él apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora dice la palabra de Dios: el que peca, ya no peque más.
El que blasfeme, ya no blasfema más. Déjeme agregarle ahí un poquito, aunque dice la palabra que no agregamos. El chismoso ya no ande de chismoso más. El adúltero no ande de adúltero más. El enemigo no ande de... Ya Cristo nos vino a libertar. ¿Qué hace un libre viviendo una vida como de esclavo? ¿Qué hace un libre viviendo una vida como de esclavo? No se puede. Acuérdense que nos esclaviza tanto el pecado, hermanos, que a veces como que lo extrañamos y como que queremos actuar como si estuviéramos todavía esclavos. El enemigo tuvo en Egipto al pueblo de Israel 400, ¿qué, hermanos? 400 ¿qué? ¿Años? Más de 400 años, ¿saben ustedes? Y un cachito, dice la hermana. La Biblia dice que estuvieron esclavizados 430 años en Egipto el pueblo de Israel. Y cuando Dios levanta al libertador Moisés y lo dice: ve y saca a mi pueblo para que me adore en el desierto. Moisés va con el poder del Espíritu de Dios, con la autoridad que Dios le dio y con una vara que agarró en el camino, hermanos. Esa vara, dice Dios: eso es lo que ocupas, porque no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Yo me encargo de sacarlos. Humanamente, no importa que hayas crecido en la casa del faraón, no importa quién haya sido un guerrero de los más peligrosos, no puedes tú liberar a mi pueblo. Yo tengo que ir contigo. Solamente actúa con la autoridad que yo te doy. Y dice la palabra de Dios que Moisés fue a Egipto y sacó al pueblo y le dijo al faraón: dice Dios, deja salir a mi pueblo para que me adore. Y cuando por fin logró sacar al pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que los mismos israelitas en el desierto decían: ¿acaso no había un lugar en Egipto para que muriéramos? ¿Acaso no había mejor pan y mejor comida allá? ¿Qué nos trajo este hombre a sacar el desierto para morir aquí como cualquier cosa? Estamos a veces tan acostumbrados al pecado, hermano, que aunque Cristo nos hace libres, tratamos de vivir como si todavía estuviéramos atados a la esclavitud. ¿Alguien puede decir amén? No estoy enojado, estoy emocionado. No, nosotros somos libres y yo camino como libre. Dios nos hizo libres y yo me muevo como alguien que es libre. Pienso como alguien que es libre. Actúo como alguien que es libre. Vivo mi vida como alguien que es libre. No voy a actuar como alguien que está esclavizado todavía. No voy a vivir mi vida como alguien que todavía vive bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No, Señor, nosotros caminamos en la libertad que Cristo nos dio. Él nos hizo libres. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él aplastó, hermano, aplastó nuestro pecado, aplastó nuestro defecto, hermanos, y Dios nos dio libertad. Y hoy tenemos libertad para adorarlo. Pero no solamente para adorarlo, tenemos libertad para entenderle el pecado, el destino del pecado, y decir: no, yo no vuelvo a ser esclavo del pecado. Dios a mí ya me lavó con su sangre preciosa y yo me niego a volver a ser esclavo del pecado. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermanos. Yo me niego a vivir una vez más esclavo del pecado, porque Dios ya me dio libertad. Oh, y yo me gusta la libertad. Alguien puede decir amén, hermosa tarde, hermano. Dios ya me dio a probar la libertad y yo no pretendo una vez más volver a ser esclavo. Cuando ya uno probó la libertad, uno no quiere otra cosa más que ser libre. Ya no quiere otra cosa más que ser libre. Ahora que llevamos a mis nietos, no sé, por favor, alguien me ayude allí. Ahora cuando fuimos a llevar a los nietos allá a Washington allá y fuimos allí a los museos y entramos allí en los museos en el panteón, no me acuerdo cómo se llama ese panteón, Arlington, algo así. Y tienen un museo allí y entras y te enseñan en un museo como parte de la historia de Estados Unidos, y llega al punto donde está el tiempo de la esclavitud y dice ese cuadro: hay una afroamericana señora joven, quizás 40 años, en una foto, y dice: aunque esta no fue una veterana, porque es el panteón de los veteranos y se muestra de las guerras, aunque esta no fue una veterana de ninguna guerra, se le conmemora como una mujer muy valiosa,
por lo que hizo para su propia gente. Una esclava que trajeron de no sé qué parte del mundo y la trajeron para acá, y esa esclava, hermanos, pudo salir escondiéndose. Caminó creo que como 200 millas para poder alcanzar su libertad al estado donde no había esclavitud. Y cuando llega allá, la gente le pregunta: ¿cómo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Sabes toda la distancia que caminaste sin comer? ¿Sabes todo lo que caminaste para poder llegar hasta la tierra de libertad? Y esta mujer, hermanos, reconocida porque cuando ella conoció la libertad, sabía que allá estaba su papá, su mamá, sus hermanos, su gente querida, allá adentro, donde si ella regresaba, era muy probablemente que la agarrara su dueño supuestamente y la atormentara, quizás hasta quitarle la vida y nunca más volverla a dejar salir. Y esta mujer es conmemorada y reconocida porque cuando ella probó la libertad, no aceptó que su familia estuviera esclavizada a 200 millas allá de él. 200 millas caminando, 167 millas caminando, es muchas millas caminando. Y esta mujer se convirtió como esa mujer que entraba clandestinamente, llegaba hasta donde estaban sus familias y uno a uno lo fue trayendo por el camino hasta que a toda la familia la hizo libre. ¿Por qué? Porque probó la libertad y no estaba dispuesta a vivir una vez más bajo el yugo de la opresión de sus opresores. Así el Hijo de Dios, hermano, Dios nos ha dado libertad. Alguien tiene que decirme esta tarde, hermanos, Dios nos ha dado la libertad. Y por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado, porque el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero Cristo apareció, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora todos los que hemos creído en Jesucristo, no termina todo ahí. Escuche bien, ahora todos los que hemos creído en Jesucristo, no termina todo ahí. Ahora Él mismo nos manda, ahora Él mismo nos exhorta a permanecer en su palabra. No termina todo allí. Ahora Él mismo nos manda, nos exhorta a permanecer en su palabra, porque solamente de esa manera venimos a ser verdaderamente sus discípulos. Un discípulo que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo podremos conocer nuestro libertador? Y esa palabra es la que nos hace libres. Y esa palabra es la que rompe toda cadena de esclavitud. O sea, no solamente se trata de reconocerlo, pero ahora permanecer en su palabra. Y ahora el consejo más hermoso de Pablo lo miramos cuando escribe a la iglesia de Gálatas y le dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Dios nos hizo libres, tenemos que permanecer en su palabra, vivir su palabra, actuar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, porque eso es lo que rompe toda cadena de esclavitud. Y dice Pablo a los Gálatas: estar pues firmes. ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia? Le dice: estar pues firmes, porque sabe Dios bien, y por medio del Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir esas notas, porque Dios bien sabe que hoy estamos aquí y mañana estamos acá abajo. Hoy nos queremos comer el mundo entero y mañana estamos pidiendo que tengan misericordia de nosotros. Hoy corro, salto, brinco y bailo para Cristo, y mañana oren por el último de sus hermanos, y parece como que viene un terremoto. Y el terremoto, cuando no tiene el fundamento adecuado, todo lo avienta para abajo, todo lo derrumba. Y cuando viene el terremoto y todo derrumba, lo que sigue todo es dolor, es tristeza, es pérdida. Por eso, hermano, decía nuestro hermano Fernando hace rato, no se trata del que predica, del que habla, se trata de creer. Y yo digo en esta tarde, creer a qué, a la palabra de Dios,
a vivir la palabra de Dios, actuar de acuerdo a la palabra de Dios, para cuando venga el terremoto de nuestra vida, hermano, nosotros permanezcamos en pie. Y como dice Pablo, hermanos, estar pues firmes. En otras palabras está diciendo Pablo: ten el fundamento correcto en tu vida, alimenta el fundamento correcto en tu vida. Por favor, inspecciona bien el fundamento de tu vida, hermano. Cuando uno tiene un edificio, algo que puede derrumbarlo, usted trata de mirar la fundación a cada rato, cómo se mira, craqueada, se ha movido, se ha hundido. Acuérdense esta iglesia. ¿Qué pasó con esta iglesia cuando la compramos? Estaba como un arco, estaba hundida de atrás y estaba hundida de aquí enfrente. El fundamento se empezó a caer, el fundamento se empezó a hundir. Tuvieron que meterle refuerzos enfrente y atrás para levantar la iglesia y mantenerla nivelada. Así es nuestra vida, hermanos, sin Cristo. Y Pablo dice, hermano, estar pues firmes, o sea, mantente seguro que tu fundamento, que tu relación con Dios está conectada con Él. Crea la palabra, vive la palabra para que tu fundamento esté firme. Y dice la palabra de Dios: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. A ese yugo que decía al principio, nada lo puede acabar, porque es espiritual. Y Cristo ya hizo el sacrificio perfecto, ya lo cumplió Cristo. No hay necesidad de que Cristo venga una vez más y vuelva a morir. No hay necesidad de que lo vuelvan a clavar. No hay necesidad. El sacrificio de Cristo fue perfecto y para siempre. Y Pablo dice: está firme en la libertad que Cristo te... No es por eso, hermano, yo nunca voy a forzar a nadie a que entregue su corazón a Cristo. No, Señor. Le enseño lo que la palabra dice, le muestro lo que la palabra dice, y de allí es tu decisión. De allí, de ese punto para adelante, es tu decisión. Porque el único que liberta del pecado es Cristo. Si yo te prometo algo, mañana ese algo se acaba y tu vida vuelve al fracaso de nuevo. Vuelve una vez más a la decepción. Pero cuando nosotros dejamos que la libertad que Cristo da venga a nuestra vida, vienen terremotos, vienen huracanes, vienen tempestades, se levanta todo el mundo contra ti y nada te puede derrumbar, nada te puede regresar al estado de esclavitud del pecado. Es que hay gente que culpa a alguien más. Oh, porque él, por eso soy así. No, Señor, eres así porque tú quieres ser así. Póngase en pie, por favor. Gracias, mija. Uno dice a veces: yo soy así porque mi mamá, mi papá, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis vecinos, porque mi patrón. No, yo soy así porque yo decidí ser así. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí nos reunimos, creo que la mayoría de gente que hemos creído en Él. Por eso estamos aquí. Usted está aquí porque usted ha creído en Él. Pues Jesús dirige estas palabras a gente como usted, como yo, que había creído en Él. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Ya creíste en Él? Qué bien, haces bien. Ahora dice Cristo: tú que has creído en mí, si tú permaneces en mi palabra, no en lo que tú piensas que está bien, no en lo que tú te imaginas que está bien, no en lo que te dijo fulano, sultano, mengano. Si tú crees en Cristo, el lugar que sigue es: permanece en la palabra. Si un día yo te predico algo que no está en la palabra, yo sea un anatema.
La palabra, por eso a veces hay gente que dice, esto suena muy fuerte. No, es palabra de Dios. Por eso cuando digo yo, si usted sale enojado conmigo porque le acabo de decir que el que practica el pecado es del diablo, pues no sé por qué se enoja conmigo, porque no me está diciendo lo que dice Cristo. No sé por qué. Porque es lo que dice Cristo. Yo no me estoy diciendo, soy una bocina de Dios. Y dice Cristo a los que habían creído: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Y cuando tú permaneces en mi palabra, te conviertes en mi discípulo. Y siendo mi discípulo, ahora conoces la verdad. Y la verdad que has permitido conocer por medio de que te mueves por la palabra, esa verdad te hace libre. Porque dicen, discípulo es formación, discípulo es conocimiento, discípulo es entender. Hay mucha gente que tiene el conocimiento, hay mucha gente que tiene la memoria, pero no hay formación verdaderamente. A unos hasta les dicen la Biblia andando por ahí caminando de tanta Biblia que conocen, pero sus corazones están desconectados de Dios. Y dice Cristo: cuando tú crees a mi palabra, yo te hago mi discípulo, y siendo mi discípulo, entonces vas a conocer la verdad. Y la verdad de todo lo que no entiendes que te ata te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amigo visitante, esta verdad no es un concepto solamente, no es una filosofía solamente, no es una idea humana, es conocer a Dios encarnado en la vida y el cuerpo de Jesucristo. Eso es conocer la verdad. Por eso el único que tuvo el derecho y la autoridad de decir lo que dice Juan, que repite lo que Cristo dijo, Jesús en el libro de Juan declara una palabra poderosísima y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conocer a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, rendirse a los pies, es lo único que quiebra el poder del pecado y trae libertad a la esclavitud del mal. Yo te pregunto en esta hermosa tarde: ¿acaso querrás vivir atado en el pecado? Yo te quiero invitar y te quiero decir: el día de hoy Dios está en este lugar. Así como esta nación necesitó la ayuda de los franceses y los españoles para gozar ahora de 250 años de libertad, así usted y yo necesitamos la ayuda de Cristo para ser verdaderamente libres. Yo le invito, voy a abrir este altar. Le invito, si usted está cansado, cansada de la vida, si usted sabe que no ha podido con el pecado, si usted sabe que no ha podido con el mal, con el pecado, hoy abro este altar para que vengas y mires a Dios en tu corazón y le digas a Él: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme solamente como uno de tus jornaleros. Y Dios, hermanos, se alegra tanto de que tú reconozcas que lo necesitas a Él. Se alegra tanto de mirar que tú reconoces tu error, tu falta, que lejos de hacerte un jornalero, un peón más, te viste como un hijo de libre, te da un anillo de autoridad como un hijo libre que eres, te da un propósito de vida como un hijo libre que eres, te hace poder mirar realmente el poder del pecado, de la maldad, de la esclavitud del pecado en el cual hemos estado o hemos vivido. Y Dios te dice en este día:
Yo no quiero que sigas viviendo atado al pecado, a la esclavitud. Yo vine para hacerte libre. Yo vine para deshacer las obras del diablo. Yo quiero que tú camines, no en la perfección, porque no eres perfecto. Yo quiero que tú camines no en la perfección, porque tú no eres perfecto. El único perfecto es Dios. Pero quiero que camines entendiendo a dónde te lleva el pecado. Pero quiero que camines entendiendo el mal, el pecado, y que puedas darte cuenta